Coco. Yo me quedo con Santa Lucía. No sé si en Santa Lucía, pero es claro que no puede ser construido en Texcoco. Realmente es lo mismo, que se haga donde se tenga que hacer, pero que sí se haga. En Texcoco, o sea, hay una inversión de varios millones de pesos. En donde convenga más a los ciudadanos. En Texcoco afectaría a mucha gente de los alrededores. ¿Cómo se le haría en el caso de que la persona de Monterrey tuviera que aterrizar en Santa Lucía y tendría que venir a tomar su vuelo a España en la Ciudad de México? Es una decisión que se debió haber tomado desde hace más de 12 años. Eso no está en nuestras manos, que eso lo deberían resolver los expertos. Pésimo, pésimo que le pregunten a la gente que no sabe, que no tiene idea. La gente va a decidir, pero antes de la consulta se van a llevar a cabo estos debates en medios. Felicito a Imagen por estar llevando a cabo este ejercicio. Los pro, los contra de una o de otra alternativa para que decidamos entre todos. Muchas gracias a Imagen, muchas gracias a Ciro, a todos los que hacen posible este encuentro. El último domingo de octubre se realizará la consulta pública del nuevo gobierno para definir el destino del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sé que el proceso está siendo muy caro. Que había 2 lugares para que lo construyera, ¿no? Hacia el lado del lago de Texcoco. Pero que lo quiere parar López Obrador. O una nueva alternativa con 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía. La decisión de seguir con la construcción del nuevo aeropuerto en los terrenos de Texcoco o construirlo en la base de la Fuerza Aérea de Santa Lucía se tomará después de escuchar a la ciudadanía. Que no hagan el aeropuerto en Texcoco. Desde que empezaron ahí vieron que no está apto para hacer el aeropuerto allá porque hay mucho pantano. Si ya lo están construyendo en Texcoco, que sigan en Texcoco. Yo estoy opuesto a que se construya en Texcoco porque he leído los estudios de impacto ambiental, creo que es una mala decisión. Yo creo que ya hay una inversión en Texcoco y debe de continuarse en Texcoco. Y para eso hay que estar bien informados. No. Yo me dedico a otras cosas y yo no me dedico a convertirme en experta sobre opiniones de aeropuertos. Yo estoy a favor de que se tome la decisión basada en una encuesta común. No, yo no he leído nada. Nomás lo he enterado por las noticias. Bueno, no he leído nada sobre sobre aviones. Definitivamente no, y creo que así como estoy yo, pues mucha gente que no sabemos nada de aeronáutica, ¿no? Conocer los pros y contras de cada proyecto, las voces de los especialistas. Más que un debate, un programa para escuchar opiniones. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este debate. Ciro, Mónica, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. La estrella de hoy es las preguntas, son los comentarios de la gente, Ciro, en esta edición especial, en este programa especial sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y la primera pregunta sobre el aeropuerto, su nombre, por favor. Gustavo Castillo. Señor Gustavo, tiene usted un comentario que tiene que ver con la infraestructura sobre los aeropuertos y que tiene que ver con uno de los conflictos entre el actual aeropuerto y el nuevo, o las dos opciones, que es básicamente la conexión. Es correcto. La duda es qué sucede con la infraestructura vial entre Santa Lucía y México, la Ciudad de México, para la gente que tenga que hacer conexiones. 1, 2, el tiempo que se pierde, y en dado caso la infraestructura hotelera no existe en Santa Lucía. Entonces la pregunta es, ¿cuánto nos va a costar el crear esas vialidades que no existen? Ahí está la primera pregunta, Ciro. Gracias Nacho, buenas noches. Mónica, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro, un gusto estar aquí con ustedes, por supuesto, donde, como dice ya Nacho, lo importante y la clave en este programa es la opinión pública. Aquí tenemos a todos nuestros invitados que se van a resolver estas dudas a través del ente de nuestros expertos. Adelante, Ciro.
Gracias Nacho, gracias Mónica, gracias por acompañarnos esta noche en este debate además con los ciudadanos que son los que el domingo 28 de octubre van a decidir la suerte del nuevo aeropuerto de, antes se llamaba la Ciudad de México, ahora va a ser nada más el Aeropuerto Internacional de México. Gracias América del Valle, gracias por estar con nosotros, América, integrante del Frente de Defensa de los Pueblos de San Salvador Atenco. Gracias por estar con nosotros. Ingeniero Carlos Morán, un gusto, buenas noches. Encantado. Subsecretario del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, subsecretario de Transporte. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ingeniero Salvador Landeros, qué gusto, buenas noches. Ciro, buenas Ingeniero noches. Salvador Landeros, presidente de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros. Bienvenido, buenas noches. Y qué gusto, Sergio Alar, presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte. Buenas noches. Muy buenas noches, Ciro, a tus órdenes. Empezamos con, les pediría brevemente, antes de entrar al fondo de los temas, de contestar la primera pregunta, por Atenco, por Texcoco, perdón, más que por Atenco, por Texcoco o por Santa Lucía, América. En Texcoco no, definitivamente. Un aeropuerto en esta superficie que tiene vocación lacustre es un crimen para el medio ambiente, para nuestros pueblos y para toda la cuenca del Valle de México. Definitivamente en Texcoco no. Y en Texcoco y en Atenco, porque implica varios municipios. Texcoco, Santa Lucía. Mira, para la industria aérea lo más importante es, y primero que nada quiero agradecerte, Ciro, porque nosotros vamos a ser los que vamos a operar o ser los inquilinos de este nuevo aeropuerto. La industria aérea tiene necesidades muy claras. Yo creo que hoy todos estamos de acuerdo que el aeropuerto actual no es suficiente. En los últimos años la aviación en México ha crecido muchísimo. Llegaremos a más de 95 millones de pasajeros este año con más de 850,000 operaciones. Y nosotros no estamos solos en el mundo. Somos un país que tiene que estar global. Es Texcoco. No, lo que yo quiero decir es una solución de largo plazo, que no en 7, 8 años volvamos a discutir esta situación, que nos permita tener un gran aeropuerto para pasajeros y carga, que puedas distribuir y hacer muy importante la conectividad del país. ¿Por qué? Porque esto no solo afecta a la Ciudad de México. Quiero poner varios ejemplos. Primero, la gente en Huatulco, gente que se dedica al transporte o a un paseo, sí le impacta la decisión a la gente en el Bajío, a la gente en la frontera, a la gente en el sur. La decisión de este aeropuerto por la conectividad que va a tener es muy importante. Y nada más para decir, somos el 3% del PIB y generamos 1 millón de empleos hoy. Ustedes ya determinaron que es mejor opción Texcoco. Sí, por varias razones. Una, las inversiones ya realizadas, el avance en la construcción, pero es muy importante atender los enormes retos que se tienen en cuestiones de ingeniería geológica y geotécnica, que todavía no se han definido algunas cosas al grado de que no se conocen los montos del mantenimiento que tendrá este aeropuerto, lo que puede representar altos costos. Pero por lo pronto dijeron Texcoco. Por lo pronto Texcoco. Y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, seguramente va a ser una pregunta que vamos a escuchar esta noche. ¿El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está por el no a Texcoco? El gobierno de López Obrador está por no manifestarse, por dejar en total libertad a la ciudadanía de seleccionar la mejor opción en la percepción de la propia ciudadanía, siempre y cuando naturalmente esté informada de cuáles son los beneficios que está representando y las desventajas cada una de las opciones que están en juego. Ingeniero, pero durante la campaña y desde antes de la campaña, López Obrador dijo una y muchas veces no a Texcoco, no a ese proyecto. Sí, pero en este momento el señor presidente electo, consciente de que existen polarizaciones en torno al problema de la decisión del aeropuerto, ha dejado, en opinión de los expertos, de los ingenieros, parte de la opinión ha estado manifestada, ha estado expresada, y también desea hacer la consulta ciudadana, y a mí me parece que es uno de los puntos más relevantes de todo. Este evento, este foro, está reflejando el interés, el que la gente que está en este lugar presente y la
y la que nos esté viendo en la televisión, están reflejando el gran interés que hay por esta decisión. Por la decisión. 28 de octubre. 28 de octubre. Ya no falta mucho, faltan seis domingos. Nacho. Yo creo que la pregunta del señor Gustavo es bien interesante, Ciro. La inquietud primordial que tiene el señor Gustavo es ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, señor Gustavo decía, si se opta por el aeropuerto de Santa Lucía con la infraestructura que tiene que ver con la conectividad de las dos terminales, que sería la terminal del actual aeropuerto y la eventual terminal de Santa Lucía, y cómo resolver la conectividad vía carretera, etcétera? Sobre todo que se piensa que Santa Lucía fuera vuelos domésticos, ¿cómo voy a hacerle para conectar? ¿Cuántas horas antes debo llegar? Etcétera. Y luego se habla de una vialidad exclusiva, pero estamos propensos a muchas cosas. ¿Qué pasa si esa carretera, por lo que me digan, se corta? Ok, entonces usted estaría a favor del aeropuerto como está en Texcoco, con ese proyecto. Es correcto. ¿Ve difícil que el gobierno eventualmente pudiera enfrentar, completar la infraestructura necesaria para conectar dos terminales si se opta por Santa Lucía? Lo veo difícil y lo veo muy problemático para impulsar el turismo, que es lo que a nosotros nos interesa como país. Muy bien, ahí está el planteamiento, Ciro. Mónica. Exactamente. Bueno, aquí tengo a Alejandro, del que platicábamos acerca de su preocupación de las capacidades entre los dos aeropuertos, entre Santa Lucía y entre Texcoco. Alejandro, si nos puedes decir exactamente tu duda. Sí, no, mi duda va en respecto a la capacidad actual instalada del aeropuerto de la Ciudad de México, está superada, y si Santa Lucía no es un parche de corto plazo, tomando en cuenta que Texcoco tiene un potencial de crecimiento de hasta 120 millones de pasajeros por año, y el tema es si se cancela este proyecto con una inversión de 12.500 millones de dólares, si eso está justificado para hacer un parche que no resuelve el problema de fondo para llegar a ser un país de primer mundo. Exactamente, Ciro. Bueno, ¿alguien quiere contestar esa primera pregunta? Sí. Adelante, América, Sergio, América. Sí, también muy válida la preocupación, y sobre todo esta preocupación que no solo es de algunos ciudadanos, sino también de la industria aeroportuaria y todos aquellos que han estado promoviendo este aeropuerto durante casi ya 18 años. Recordemos que en 2001, desde Vicente Fox, se viene implementando y se viene impulsando este proyecto, al cual le dijimos no y se canceló en 2002. Y la pregunta también sería, o sea, a un lado de esta preocupación, sería, ¿qué vale más? ¿Invertir en un proyecto alternativo que responda a las necesidades de la región sobre este vaso regulador de toda una cuenca del Valle de México, incluyendo parte de la Ciudad de México, o continuar con una obra que el costo va a ser no solo ambiental, va a ser económico y social? O sea, finalmente priorizar y poner en la balanza el asunto, el tema económico, sería un grave error que las decisiones de este nuevo gobierno vayan siendo tomadas y vayan teniendo mayor peso los costos económicos y no así los costos ambientales, los costos sociales, los costos políticos incluso. Sergio. Mira, la posición de la industria es muy clara y coincido con la pregunta. La solución que se ha planteado de Santa Lucía nos dejaría llegar a tener entre 70 operaciones, 75 operaciones por hora. Hoy actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenemos 61, se declaró saturado. Las cosas quedarían más o menos igual. Y por eso decía, si no tomamos una decisión de largo plazo, porque un aeropuerto y toda la infraestructura que necesita el país impacta en cada uno de nosotros, impacta en la productividad, en la generación de empleos y en la competitividad. Hoy en día, en términos de infraestructura aeroportuaria, somos el país número 61, según el World Economic Forum. ¿Cuál deberíamos ser? Pues deberíamos de estar con el tráfico que tenemos de pasajeros. Para dar un dato, somos el primer mercado internacional. Entre México y Estados Unidos se mueven más de 32 millones de pasajeros. Entonces, si vemos la competitividad que hay en el mundo, México debe de ser un gran hub, un gran centro de distribución de vuelos, no solo de pasajeros, porque también está el tema de carga. Muchas veces, si la carga viene por México, se generan empleos y si no. Entonces, creemos nuestra gran preocupación es no dejar una decisión que en 7 años vamos a volver a estar No le dan discutiendo. el sí a Texcoco Sí todavía. le damos el sí a Texcoco. Sí le dan el sí a Sí Texcoco. le damos ¿Y el no a Santa Lucía? Porque cumple con las necesidades que la industria quiere. Un aeropuerto que Nos tenga ayudaría esa claridad. A ver, Estamos en un debate y va a haber una votación dentro de la 6 industria aérea que necesita
¿Y por qué lo digo? Porque necesita un gran aeropuerto que pueda tener muchísimas operaciones, alrededor de 75, 100, 120 en las siguientes etapas. ¿Y por qué esto? Porque si hoy en día tenemos 96 millones, eso representa que solo el 0.7 de pasajeros por habitante podemos llegar a 1. Segundo, representa una generación de empleos muy importante. Si hoy tenemos 1 millón de empleos generados por la industria aérea, podríamos llegar a 1,5 millones. O sea, tiene un impacto social muy importante y muchos jóvenes se pueden incorporar a esta industria. Nacho. Ciro, una de las preocupaciones que han sido constantes en las preguntas que nos mandaron tiene que ver con el asunto legal de los terrenos. Estoy con Octavio Jiménez, él es parte de Pueblos Unidos contra el Nuevo Aeropuerto. Señor Octavio, dígame qué tiene que aportar para el debate. Ok, buenas noches. Ya lo comentaste, Ciro, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en su discurso, en su campaña, prometió echar abajo ese aeropuerto internacional. Para el grupo empresarial, única y exclusivamente, esta consulta va encaminada a un rubro económico. Para nosotros, pueblos afectados y pueblos que estamos siendo devastados, incluso asesinados, va de por medio la vida. En esa consulta va implícita la vida de los pueblos. Por otra parte, ¿cómo van a ni siquiera mitigar? ¿Cómo van a hacer para lograr evitar ese ecocidio que está ocurriendo en más de 45 municipios directamente por la extracción desmedida de material pétreo? ¿Cómo contempla evitar eso que llama el señor ecocidio, el proyecto del aeropuerto de Texcoco, ingeniero? El proyecto del aeropuerto de Texcoco no me tocaría a mí, honestamente, en esta mesa defenderlo. Tampoco defender al proyecto de Santa Lucía. Se ha hecho una exposición ya. Existe la manifestación de impacto ambiental que presentó el grupo aeroportuario. Esa manifestación de impacto ambiental, debo decirlo también, fue una manifestación que cubrió específicamente la zona del polígono, digamos, la zona cercana del aeropuerto. Se ha solicitado el que esto pudiera ampliarse a hacer una manifestación de impacto ambiental regional para que considere la ciudad en su conjunto y el entorno en su conjunto, porque efectivamente tiene implicaciones ambientales regionales que impactan a toda la ciudad. Ustedes, los ingenieros, al decir es mejor opción Texcoco, ¿tomaron en cuenta esta parte del impacto ambiental? Desde luego que sí. En nuestro dictamen... el señor está hablando de un ecocidio. En nuestro dictamen, hacemos sugerencias para mitigar la parte ambiental, la parte ecológica y sobre todo la parte de geología y de geotecnia. De tal forma que hemos hecho algunas observaciones que se deben de atender y se deben de evaluar, porque también está la parte hidrológica. Hemos hecho las observaciones sobre el lago Nabor Carrillo, el problema aviar, que de acuerdo a recomendaciones internacionales debe estar a 8 kilómetros del aeropuerto y está a menor distancia. Yo quiero mencionar que la ingeniería tiene la capacidad para resolver muchos problemas relacionados con la tecnología, con cualquier aplicación de la ciencia y la tecnología, pero aquí hay que evaluar a qué costo. Esa es una preocupación que tenemos, que se puede resolver el problema hidrológico, el problema geológico, geotécnico, pero ¿a qué costo? Bien. Eso es lo que todavía no. Bueno, nos están preguntando y creo que tienen mucha razón. A ver, si me permites, creo que la señora Adela Romero, no sé si quedó satisfecha con las respuestas que tenemos ahí en la mesa y sobre todo usted, ¿qué tiene que decir? Claro que para darle de conocimiento al tanto, ponerlo al tanto al secretario de Comunicaciones y Transportes, ese impacto ambiental que comenta, nosotros somos de Atenco y nunca nos enteramos por ningún medio. Y quiero decirle que nunca nos enteramos porque no tenemos acceso a computadoras, celulares o otra fuente de información que nos tenga al tanto. Entonces, cuando nosotros nos enteramos, ya estaba hecho ese impacto y esa reunión que fue en Ecatepec y nosotros no tuvimos ningún acceso. Ninguna autoridad nos llamó, nunca fuimos consultados y aparte,
Hay otro tema que ustedes no han contemplado y quiero hacerle la pregunta directa y sí quiero respuesta. ¿A quién? Porque al secretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, él habla del ecocidio de animales, el medio ambiente y qué con los derechos humanos. Los humanos, nosotros tenemos unos amparos y que están basados en el artículo 2. No sé por qué Obrador propone una consulta pública cuando están los amparos y está echando por la borda esos amparos y que están en la Constitución y debería de respetar lo que ya está escrito y que nos protege, que es el artículo 2 y el convenio 169 de la OIT. Muy bien. ¿Cuál es la pregunta? Eso. ¿Qué hay con eso? Con la Constitución, que ya está decretado y que están nuestros derechos. Bueno, el primer planteamiento, ¿por qué a Ecatepec no fueron convocados estos pueblos, incluidos los de Atenco? Y segundo, ¿por qué si están estos amparos planteados, sigue la consulta y sigue la idea de la consulta? Ingeniero. No es un tema que nos haya tocado a nosotros vivir en su primer momento. Es a ellos. Precisamente por eso creo que es extraordinariamente importante que se esté llevando a cabo ahorita esta consulta ciudadana. Una de las cosas más relevantes que yo veo en este proceso es que este es el tipo de procesos que en otros países se llevan a cabo antes de iniciar una obra, sobre todo una obra de la envergadura que tiene el nuevo aeropuerto. Este nuevo aeropuerto está implicando la erogación más importante de la actual administración, pero también va a implicar las de la próxima administración, de los próximos 4 o 5 años o 6 años de la administración siguiente. Por ello es tan importante el que esas manifestaciones de impacto ambiental sean reconocidas y conocidas públicamente, para que estén muy bien hechas y no existan repercusiones como las que se están viviendo ahora. Las que están diciendo que... Perdón. De entrada, me preguntan, ¿por qué si el licenciado López Obrador se manifestó desde antes? Bueno, hay razones como estas que han sido las que hicieron que el licenciado López Obrador expresara su insatisfacción con el proceso que se estaba viviendo. ¿Querías decir algo, América? Sí, me parece que la pregunta que hace la compañera de San Salvador Atenco es directamente, en todo caso, para el grupo aeroportuario, para aquellos que han estado promoviendo el aeropuerto durante todos estos años, desde que Enrique Peña Nieto revive el proyecto del 3 de septiembre. Ellos ya se van. Pero ha operado desde 3 de septiembre de 2014 la construcción, América, la corrupción. Ellos ya se van. Sí, el pero futuro creo que es también... del 28 de octubre en adelante. Sí, pero creo que también hay que fijar, nos corresponde definir qué vamos a hacer hacia adelante con un problema que nos está heredando Enrique Peña Nieto y que está impulsando, una serie de empresarios. ¿Un problema o un proyecto? ¿Un problema o un proyecto? El manifiesto de impacto ambiental se hizo sin la consulta a los pueblos. Bueno, yo quisiera aquí decir que hemos analizado pros y contras de las dos alternativas. Y en el caso de Santa Lucía, lo único que teníamos era el proyecto conceptual. En Santa Lucía no teníamos toda la ingeniería de detalle. Pero ya hicieron del proyecto de Santa Lucía. Uno. No, de detalle no. O sea, toda la parte, no hay cuestiones geológicas, ambientales de Santa Lucía. Pero algo presentó, algo presentaron ustedes, ingeniero. Algo presentaron ustedes hace unos días. De hecho, nos están pidiendo, y yo le pediría también para escuchar otras voces, no solamente, desde luego nos interesa mucho escuchar a las personas que viven en San Salvador Atenco, escuchar otras voces, otros temas. Me gustaría que viéramos brevemente, si les parece, porque nos lo están pidiendo a través de redes sociales, vamos a ver brevemente los pros y contras del proyecto de Texcoco. Eso es. Y después vemos los pros y contras del proyecto de Santa Lucía. ¿Cuál vemos primero? Primero Texcoco, pros y contras del proyecto de Texcoco. Cuando se trata de aviación, no existen cielos despejados. En el caso del nuevo Aeropuerto Internacional de México, proyecto anunciado en septiembre del 2014, se han señalado las siguientes ventajas. La amplitud de los terrenos federales en Texcoco, 5,000 hectáreas que permitirían la construcción de 6 pistas que podrán tener hasta 3 operaciones simultáneas. El viento define la posición de las pistas. En Texcoco,
estarán orientadas en un eje norte-sur, por lo que los aviones pueden despegar y aterrizar contra el viento sin cruzamientos en sus trayectorias. Y la huella del ruido que provocan los aviones ya no afectaría a la zona metropolitana del Valle de México. Todo esto, según los estudios y modelos matemáticos desarrollados en MITRE, el centro de investigación en tráfico aéreo más grande del mundo, dependiente del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El gobierno de transición en voz de Javier Jiménez Espriu también enumeró el pasado 17 de agosto sus razones a favor de este proyecto. Cercanía a la Ciudad de México, en lo que coincidió con MITRE. La creación de un gran centro de operaciones y de conexión internacional, lo que comúnmente se llama un hub. El terreno, que es en su mayoría propiedad federal, que se tiene el financiamiento para el 75% de la obra, así como un avance global de la obra del 31%. Pero todo proyecto tiene dos caras. Sin embargo, cuenta con estos inconvenientes. Mayor costo de construcción, el cual se ha incrementado de 169,000 millones de pesos en el año 2014 a 300,000 millones de pesos en la fecha actual. A lo anterior, el equipo de transición sumó otras desventajas. Altos costos de mantenimiento, cierre del actual aeropuerto de la Ciudad de México y de las operaciones aéreas en la base militar de Santa Lucía, incrementos en las tarifas aeroportuarias y su repercusión en el precio del pasaje, la transformación del lago Nabor Carrillo en laguna de regulación y otros impactos ambientales negativos, y el retraso de 3 años en la obra que ya se realiza en Texcoco. Este es el proyecto de Texcoco, se está construyendo, lleva un avance de proyecto general de 31%, aunque la semana pasada el equipo de Andrés Manuel López Obrador dijo que de obra nada más va el 20%, pero esos son a grandes rasgos los pros, los contras del proyecto de Texcoco. Vamos a ver los de Santa Lucía. La terminal del aeropuerto de Santa Lucía sería un complejo de 6 pisos con una torre de control conectada a 2 pistas de aterrizaje, una de 5.1 kilómetros y la otra de 4.6 kilómetros. El proyecto prevé la construcción de un hotel con 310 habitaciones, una terminal de autobuses y un edificio de policías. La construcción tardaría 2 años, por lo que entraría en operación 2 años antes que el aeropuerto de Texcoco. El costo total de este aeropuerto sería de 66,878 millones de pesos, lo que representa 78% menos que lo presupuestado para el aeropuerto de Texcoco. Con un aeropuerto en Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México continuaría en funciones. El aeropuerto no tiene vías de acceso óptimas para llegar a él. Construirlas sería lo más tardado de todo el proyecto, 2 años en total. Y el costo, 16,665 millones de pesos, representa 25% de toda la obra. Para llegar al aeropuerto de Santa Lucía, sería necesario construir el tramo faltante del viaducto Bicentenario, circuito exterior mexiquense, y también una conexión entre el distribuidor vial Chamapa con el circuito exterior mexiquense. El proyecto explica que se debe reubicar a las 3,000 familias que viven en la unidad habitacional de la base aérea. Esto calcula que tardaría hasta 18 meses. Sin embargo, no especifican el costo extra que generaría la reubicación. A esto habrá que agregar el factor de la distancia. ¿A qué? Porque mucha gente nos dice, ¿dónde está Santa Lucía? ¿Y qué tan lejos queda Santa Lucía? Vamos a ver nada más este ejercicio que hicimos para tomar las distancias. Tomamos como referencia, ¿cuál tomamos como referencia? A ver, vamos a ver. Ahí estamos tomando Ciudad Imagen al aeropuerto Ciudad Imagen, donde estamos transmitiendo aquí, que es en Ciudad Universitaria, a unas cuadras en el sur de la Ciudad de México. Son 33, casi 34 kilómetros al aeropuerto de Texcoco. Al aeropuerto de aquí, de este mismo lugar, a Santa Lucía, serían 61 kilómetros.
Ingeniero, 61 kilómetros desde aquí. Vamos a ver, tomamos como referencia, ¿qué tomamos? La colonia Roma. Me dicen que la casa de Andrés Manuel López Obrador, la oficina de López Obrador, de la oficina de Andrés Manuel López Obrador, que es el centro de la Ciudad de México, a Texcoco, poco más de 24 kilómetros. De la misma oficina, de ahí de las calles de Chihuahua, colonia Roma, a Santa Lucía, 49 kilómetros. Una gran distancia, ¿no? La distancia actual del aeropuerto a la base aérea de Santa Lucía, también nos han preguntado, es de 47 kilómetros. Mónica. Así es, Ciro. Bueno, es información interesantísima que viene, por supuesto, por parte de expertos. Y hay mucha gente, fíjate, que se está preguntando o que no está de acuerdo, más que nada, como Francisco, en que todo este proyecto se vaya a una consulta popular. Francisco, ¿por qué? Sí, por supuesto, Mónica. Por supuesto, es una bendición que el gobierno que viene haga consultas populares, ya que se toma en cuenta a la población. Pero muy importante, y un comentario que le hago al subsecretario es, ¿por qué politizar un tema tan técnico, ¿no? Como es el tema técnico aeronáutico? Es como, por dar ejemplo, si se sometiera a consulta popular un hospital de especialidad de tercer nivel, ¿no? Ok, tú hablas para ponerlo en manos de los expertos, ¿verdad? Vamos con el secretario. ¿Por qué poner en una consulta una opinión tan especializada, ingeniero? Sí, efectivamente, es una opinión especializada, pero lo es más porque precisamente el tipo de decisiones que tomamos en este país son esencialmente populares. Si nos vamos familiarizando con los procesos a donde existen las enormes inversiones, como es el caso de este aeropuerto, podremos tener una opinión mucho más informada. Bien. No tengo duda de que no es un tema sencillo. Es un tema que tiene naturalmente sus grados de complejidad, pero al mismo tiempo está reflejando el interés ciudadano que ha despertado este tema por ser tan relevante en el manejo de los recursos a cargo del Estado. Por ser tan relevante, debe de ser sujeto de debate. ¿Quién va a hacer la consulta, ingeniero? ¿Quién va a hacer la consulta? ¿La va a hacer el INE? ¿Quién va a hacer la consulta? Ya se ha acordado de que, lo ha informado el licenciado López Obrador, no se trata de una consulta formal de esa naturaleza. ¿Quién la va a hacer? ¿No? Está ahí definido ahorita, van a ser ¿Yo cómo voy a hacer? Yo voy a llegar con mi credencial de elector, ¿a dónde? ¿Quién me va a registrar? ¿Me tengo que registrar? ¿Cómo va a ser eso? Se está haciendo el análisis para ver cómo se recaba la opinión de la mayoría de la población. No se trata de hacer una votación total, completa. Se trata de hacer una auscultación. ¿Va a ser una encuesta entonces? ¿No va a ser? ¿Va a ser una encuesta? Una combinación entonces de no es una consulta, va a ser una encuesta. No está definido cómo poderle no está dar definido la claridad brevemente, total. América, porque hay muchas personas pidiendo Nos la palabra. parece importante esta consulta y bueno, se va a realizar el 28 de octubre, pero creo que la participación del pueblo mexicano, sobre todo aquellos que vivimos en esta cuenca del Valle de México, los de la ciudad, los 40 municipios que albergan esta cuenca, sobre todo los inmediatos a donde se está edificando una obra de impunidad y de ecocida, tendríamos que estar opinando. Somos los afectados inmediatos. ¿Y quién lo pagaría? ¿Quién va a pagar esta obra? Los empresarios Slim, ellos no quieren pagar una obra. Vamos ya dijeron a pagar que a los... sí, Slim, sí, por supuesto, también va a haber gente y potentados que van a querer, porque es un gran negocio, justo es un gran negocio, pero los pueblos afectados, inundados, devastados, desplazados, con un ecocidio y con una descomposición social, bueno, por supuesto que tenemos que decir no en esa consulta, no al aeropuerto en Texcoco. Bien. Sí, tenemos que ser consultados. Nacho. Y precisamente sobre el tema de la consulta, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te llamas? Pedro Zamacona. Pedro, tienes un comentario justo a propósito de este punto. Así es correcto. Tengo, la inquietud. Normalmente esto se vería como un panorama, digamos, democrático, porque pues quieren escuchar a las personas y es perfectamente comprensible, pero
hay un tema que es muy delicado, que ese proceso democrático se realizó el 1 de julio y fue que se eligió a una persona que se cree que tiene la capacidad de él tomar ese tipo de decisiones, ¿no? O sea, esas decisiones no tendríamos por qué tomarlas nosotros, la gente que pues no sabemos, ¿no? Claramente de cuestiones técnicas. Para eso están los expertos, para eso se votó, ¿no? O sea, a lo que yo voy, muchos hablan del tema de lo de Santa Lucía y... ¿Para qué hacer una consulta si ya se eligió a alguien que tome esa decisión? Así es. A mí eso es lo que más me llama la atención, Bueno. sobre todo el tema de... ok. Muy bien. Bueno, está bien. A ver, rápido para ustedes ingenieros especializados, ustedes en la industria, en el aerotransporte, ¿qué les parece la consulta? ¿Qué les parece? A ver, porque también hay mucho de que como López Obrador ganó con el 53%, todo lo que decida López Obrador va a ser correcto. ¿Están ustedes? ¿Les parece una buena decisión llevar esto a consulta? La decisión nosotros como industria la hemos tomado y vuelvo a plantear las necesidades. Sí, pero va a haber una consulta, Sergio. Va a haber una consulta. Va a haber una consulta y ojalá se tome... La decisión es clara. Si México no hace una obra de infraestructura que permita competir en términos globales con aeropuertos como Houston, Dallas, como Panamá, la industria no va a crecer. ¿Y para eso se requiere una consulta? Un aeropuerto, un gran aeropuerto. Nosotros lo tenemos clarísimo y sabemos hacia dónde vamos. Segundo lugar, que es bien importante, esto sí impacta a todo el país, impacta al turismo. Sí. El año pasado, todos los pasajeros o todos los clientes que se internaron al país vía aérea dejaron 17 mil millones de dólares. Déjame insistir en mi pregunta, ¿se requiere para eso una consulta? ¿Es serio ir a una consulta? Esa es para una la decisión industria del gobierno, para la industria lo tenemos clarísimo. Para ustedes, la consulta en sí. Yo creo que si le damos la ingeniería, los elementos suficientes a la ciudadanía tiene la capacidad y la inteligencia para poder tener un criterio de opinar. Yo creo que si tienen todos los elementos suficientes, y aquí quiero resaltar que la ingeniería mexicana ha analizado desde los diferentes puntos de vista aeronáutico, ambiental, geológico, geotécnico. Y en la parte aeronáutica, pues no hay duda de que Texcoco tiene todos Mi pregunta era sobre la consulta, ingeniero. No, ¿Sí la o respuesta no? es ¿Bienvenida o la no respuesta la es consulta? bienvenida porque Bienvenida, con sí. los elementos que le demos a la ciudadanía, ellos tienen la capacidad. ¿Querías decir algo? Pues nada más, otra vez, ojalá en México nos demos la oportunidad de tomar una decisión de largo plazo. Y la consulta, tenemos que estar muy bien informados y la gente tiene que entender que el desarrollo de la industria aérea permitirá tener objetivos. En la consulta puede ganar Santa Lucía. Puede ganar Santa Lucía. Puede ganar Santa Lucía, puede ganar Texcoco. Nosotros pero puede como ganar industria Santa lo Lucía. tenemos clarísimos en nuestras necesidades. Santa de un Lucía megalugar. sería una mala decisión para la industria. Sería una decisión de corto plazo y en 7, 8 años otra vez estaríamos discutiendo lo mismo. Nacho. Si gana Santa Lucía, ¿qué pasa en esa consulta? Precisamente tienes un comentario al respecto. Claro que sí. Buenas noches, yo soy David Escalante de WRI. En la organización estamos muy preocupados porque seguimos sin ver proyectos integrales, decisiones de largo plazo sólidas. En este sentido, ya lo planteaban ustedes con las distancias, 1/3 de los viajes que van al aeropuerto todos los días son de empleados. No necesariamente el auto y los estacionamientos son una solución para ellos. Y esto también tiene una huella de impacto ambiental y esto también tiene muchos costos y nosotros creemos que eso no es la solución. Me preocupa que hoy todavía en la propuesta que vemos del nuevo aeropuerto seguimos recurriendo a soluciones que parecen más económicas pero que son muy costosas como lo son las vías. ¿Qué necesita un aeropuerto como el de la Ciudad de México que va a mover 30, 50 millones de viajes al año para tener conectividad, para ser competitivo, pero para hacerlo de la manera adecuada? ¿Cuál es el modelo de transporte público que estamos pensando para ese aeropuerto? En cualquiera de los dos casos. ¿Quién lo quiere responder? ¿Alguien lo quiere responder? Yo lo que quiero decir en todo caso es que poco el problema lo o que el pregunta conflicto el que está sí. en cuestión es justo un aeropuerto sobre un vaso regulador que se va a hundir año con año, más obras alternas que van a hacer una afectación y que van a multiplicar una serie de devastación en toda la ciudad. Ahí están las inundaciones. La semana antepasada hubo inundaciones en el Estado de México, donde hubo gente incluso careciendo padeciendo toda la inundación al sur de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con estas obras alternas que requiere una infraestructura de esta envergadura? Eso
a los pueblos nos está afectando, pero tampoco tenemos las respuestas directas. El grupo aeroportuario, ni el gobierno saliente nos ha respondido, nunca nos respondió. Es una obra corrupta, es un negocio, es un gran negocio. Las obras alternas que requiere es parte del gran negocio de una aerotrópolis. Ingeniero. A ver, efectivamente el tema de la conectividad vial es uno de los temas más relevantes. Para el actual aeropuerto, para el Benito Juárez, ya tenemos ahí un problema de conectividad. Ustedes, aquellos pasajeros que viajan el viernes, ven que difícil es llegar al aeropuerto y cómo afecta a toda la gente que vive en las inmediaciones del aeropuerto. O sea, ahí hay un problema de saturación de las vías de comunicación en la Ciudad de México, no es únicamente un tema de aeropuerto. Necesita mejorarse la conectividad vial actual y naturalmente la que habrá en el nuevo aeropuerto. Usted está hablando, si está hablando de conectividad, cómo llegar al aeropuerto. ¿Cómo llegar? Porque está la otra conectividad, porque estamos recibiendo muchas llamadas de gente que dice, yo vivo en Mérida, estoy de vacaciones en Nueva York. Okay, y para regresar de Nueva York a Mérida, tengo que viajar a la Ciudad de México, esperar 2 o 3 horas y luego tomar un avión a Mérida. ¿Y ahora qué van a hacer, ingeniero? ¿Qué van a hacer? ¿Van a viajar de Nueva York a Santa Lucía y de Santa Lucía al Benito Juárez y de allá a Nueva York? Correcto. Deja de contar las dos cosas. Porque son las dos conectividades. Tenemos muchas preguntas sobre eso y también bueno, muchas personas que quieren tomar la palabra. Tomando el tema de la conectividad, la idea de tener 2 aeropuertos no implica, muchas ciudades en el mundo tienen 2 y más aeropuertos. Muy bien organizados. Muy bien organizados, pero tienen una serie megaciudades como esta requieren tener aeropuertos para poder mover a la gran cantidad de ciudadanos que tienen y los visitantes y turistas. En el caso del aeropuerto de Santa Lucía, no se trata de que ese aeropuerto sustituya la operación del actual. El actual va a existir. ¿Va a reforzar? Se va a reforzar el actual y el otro no es... Sobre eso, Ciro, hay una percepción equivocada cuando se piensa que la solución de los dos escasamente resolvería el problema del tráfico. Es lo que dice actual. la Cámara de Aerotransporte. A ver, Nacho. Tú quieres, digamos, más puntualidad. Es decir, ¿qué información tenemos de Santa Lucía y por qué están tomando esas decisiones? Sí, sobre cualquiera de los dos. Si aquí está la industria, aquí están los técnicos, ¿qué dicen las recomendaciones respecto a esa conectividad? ¿Qué tiene que haber para vincular a estos 2 aeropuertos con la Ciudad de México y entre sí? ¿Alguien quiere? Bueno, a ver, ustedes como Aerotransporte, y ahora vamos contigo, Mónica, porque vemos muchas manos alzadas por allá también. Primero, lo que dice Carlos, que hay ciudades que pueden convivir 2, 3 aeropuertos. La megalópolis como Nueva York tiene 3 aeropuertos, pero se transportan ahí más de 120 millones de pasajeros al año, es decir, casi una vez y media todo el mercado mexicano, que es de 90 millones. Segundo, la conectividad es esencial para muchos destinos. Yo me imagino Huatulco sin la conectividad. Sabemos y tenemos las estadísticas que el 55% de los vuelos que van México a Huatulco, bueno, de los vuelos México-Huatulco, el 55% del tráfico es conectividad, ¿no? Bueno, pero podrá, me imagino, le hago una pregunta, ingeniero, le hago una pregunta, me imagino que podrá haber vuelos México-Huatulco que salgan y que lleguen al aeropuerto Benito Juárez y que salgan y que lleguen a Santa Lucía. Si hay aerolíneas que tengan... ¿Por qué no? En los 2 aeropuertos van a tener, si ocurre en Nueva York? El destino, no hay problema. En Nueva York no en Nueva York, si tú quieres ir a Boston, puedes ir de Newark, puedes ir de La Guardia o puedes ir del Kennedy. Lo sabes. La Guardia esencialmente es más doméstico, ¿no? Sí, pero también puedes volar Nueva York, Boston, Nueva York, desde el Kennedy o desde Newark. La gama de oferta de vuelos y el tiempo total en que un pasajero tardaría de llegar, por ejemplo, y hablemos de un destino Bogotá, México, Huatulco, y si el vuelo... Si las aerolíneas deciden no volar a Santa Lucía, pues no va a haber conectividad Bogotá. Y ya vimos las distancias, estamos hablando de 60, 50, 60 kilómetros. Mónica. Gracias, Ciro. Fíjate aquí con Percy, puedes parar. Él está preguntando, todavía no tiene la decisión si Santa Lucía o si Texcoco, pero tiene por ahí la duda de qué pasará con el aeropuerto actual en funcionamiento, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Efectivamente, un factor adicional para tomar la decisión de
si se inclina la gente por Texcoco, ¿qué va a pasar con el actual aeropuerto? Se genera un gran vacío de 55 hectáreas en la ciudad que se presta para mucha especulación. Entonces, el impacto ambiental que va a tener Texcoco, ese espacio puede ser un elemento que pueda en cierta medida mitigar. ¿Se ha pensado en eso? ¿El gobierno entrante sabe qué va a pasar con ese aeropuerto? ¿Ya hay algún proyecto? Ingeniero. La opción que se maneja, si la opción es el aeropuerto de Texcoco, está todavía indefinido cuál va a ser el uso que se le dará al actual aeropuerto Benito Juárez, al terreno del actual aeropuerto. Si se decide por la otra opción, ya está, se tendrá que mejorar el actual aeropuerto, ¿no? Pero eso será una vez que se tome la decisión. Así es. En este momento ustedes no están trabajando con qué se haría con todo el espacio, con todas las instalaciones del actual aeropuerto. Porque además ahí hay 4 o 5 años, Hay 4 o 5 años que habría de margen mientras se termine el aeropuerto. ¿Qué no iba a Tendría que ser en irse planteando 2020? la solución desde ¿Qué no ahora. iba a ser en 2020? Ingeniero No. Sergio, a ver. No. El arranque de Texcoco está contemplado para 2023. Pues no nos dijo Gerardo Ruiz Esparza que el 20 de octubre del 2020. No. Ya no, yo no lo he escuchado decir que no. Yo, ni al presidente Peña Nieto ni al secretario Ruiz Esparza. Un comentario. Como industria tenemos que solucionar en 2 tiempos. Primero, como dice Carlos, en el corto plazo, ¿qué vamos a hacer con el actual aeropuerto? Necesita mucha inversión para que se mantenga operativo 2023, 2024. Eso es un tema de corto plazo que tenemos que solucionar ya porque, como todos saben, todos nuestros clientes, las aerolíneas, la operación, lo sufrimos. Y el segundo es la decisión de largo plazo. Entonces, sí es bien importante también definir qué vamos a hacer con el actual aeropuerto hasta 2024, porque si no, vamos a padecer estamos mucho escuchando más. el gobierno que va a asumir el 1 de diciembre, va a esperar la decisión del 28 de octubre. Del 28 de octubre. Y entonces, en caso de que ganara, de que se optara por Texcoco, empezarían a trabajar. Hay un proyecto por ahí, no sé si lo conocen, que hizo Salomón Chertorivsky como secretario de Desarrollo en el gobierno de la Ciudad de México. Es lo único que yo sé que se ha trabajado. Hay varias es el único que alternativas. sea algo ha trabajado el Para la gobierno de pregunta del joven, yo creo que se pueden analizar varias posibilidades. Nosotros, dentro de la ingeniería, hemos pensado de aprovechar el Benito Juárez en caso de que se decida por Texcoco como una región detonadora e impulsora de todas las áreas que están alrededor. ¿Qué es eso? ¿Qué es Pues detonador? crear oportunidades de empresas, de negocios, de universidades, de centros de investigación. Algo verde también, ¿no? Sobre todo para esas zonas. América. Yo quiero insistir y establecer. El 3 de septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto impulsa un proyecto aeroportuario que antes se había cancelado ya y lo impulsa sin mayor argumentos más que el peso económico. Es un gran negocio. Para nosotros eso ha representado, este gran negocio ha representado. Aparte de ser un gran negocio, ¿puede llegar a ser una gran obra para la ciudad y para el país? Yo creo que definitivamente no. Esa obra está condenada a fracasar. Técnicamente está condenada a fracasar. ¿Está condenada a fracasar? Ambientalmente nos está condenando. Mira, tenemos todos los ejemplos. La rentabilidad, tanto económica como social, que genera un aeropuerto con su efecto multiplicador. Con su efecto multiplicador es muy importante. Tenemos el caso de Atlanta. En Europa se acaba de hacer un estudio de la Comisión Económica Europea donde se dice que se generan 12.3 millones de empleos en toda Europa por la infraestructura aeroportuaria. Entonces tiene rentabilidad. Y nada más para precisar, Ciro, los grupos aeroportuarios en México, OMA, GAP y ASUR, la rentabilidad operativa está entre el 45 y 50%. Hay que pensar... Son buenos negocios. Que hay que pensar... Hay que pensar que para el gobierno puede ser un gran negocio, una gran generación. A ver, brevemente, ¿no? Porque hay muchas manos alzadas. Le pido brevedad, por favor, ingeniero. Desde el punto de vista de la ingeniería, lo que queremos es que Texcoco funcione de la mejor forma, al menor costo. Es lo que estamos nosotros... Y la preocupación que tenemos es, lo que repito, la parte ambiental, que tiene solución, la parte geológica,
porque en la parte geológica se pueden tener desequilibrios físico-químicos que pueden ocasionar serios daños al suelo y al subsuelo. Nacho. ¿Cómo? Buenas noches, ¿cuál es su nombre? Soy el ingeniero Ahmed Villaseñor Mascarúa, buenas noches a todos. Bienvenido, ingeniero. 2 preguntas muy concretas para las posiciones a favor y para las posiciones en contra. En primer término, agradecer a Grupo Imagen y en especial Imagen Televisión por producir contenido de tan alto valor periodístico y sobre todo para la sociedad. En primer término y sin entrar en tecnicismos, ¿por qué confiar en alguien que da un presupuesto y de repente lo cambia, lo eleva, lo altera? Exacto. ¿Por qué confiar en una situación tan directa, tan concreta? Y cito ejemplos. Esto es una obra icónica del sexenio, así como lo fue la Carretera del Sol en su momento, que hasta el día de hoy sigue en reparación, así como fue la Estela de Luz, que por ahí anda. Así fue la gran biblioteca de Vicente Fox, que está abandonada. Yo quiero que me contesten, por favor, de qué manera puedo confiar yo en ellos, sin entrar en tecnicismos, que mucha gente se preocupa por la hotelería, las cosas diversas. La Carretera del Sol hoy no funciona. Y esa es mi pregunta directa, concreta, para la postura que defiende el nuevo aeropuerto en Texcoco. Y para la postura en que es conservadora, en que definitivamente no pensamos que Texcoco sea la solución. ¿Cómo van a reaccionar y accionar en el momento que en el supuesto y el remoto caso se construyera ese aeropuerto? ¿Lo van a cerrar? ¿Van a manifestarse ahí dentro? ¿No van a permitir que opere? Empezamos, si les parece, empezamos por la segunda pregunta. Ahora vamos a la primera. ¿Qué pasaría si después de una consulta, un gobierno que gana con el 53% de los votos, 30 millones de votos, llama a una consulta y la consulta dice Texcoco? ¿Qué posición va a asumir? Van a asumir ustedes, el movimiento que ya echó abajo un aeropuerto. Ese aeropuerto cayó en buena medida gracias a la resistencia, sí, pero también porque se comprobó, está condenado ese aeropuerto sobre el lago de Texcoco. Y nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir defendiendo y ejerciendo nuestro derecho. Diga lo que diga la consulta. Sí. Diga lo que diga la consulta. Si la consulta es en Texcoco. Si la consulta es en Texcoco, nosotros decimos no al aeropuerto en Texcoco. Y si esta consulta resulta ganador esa opción que nos está destruyendo, que nos siguió devastando, nosotros no tenemos otra opción. ¿Por qué vamos a dejar de luchar por la vida? No tenemos opción. 30 millones de votos, es un gobierno democráticamente elegido, es un gobierno popular, es un gobierno de izquierda, llama una consulta y en la consulta se puede perder, América. Sí. En una consulta se puede perder. Una consulta que lamentablemente, y ahí va nuestro criterio crítico ante este nuevo gobierno, es donde los pueblos no estamos participando. Durante 18 años nos han relegado, no nos han escuchado. No hablo del nuevo gobierno, hablo de los anteriores. Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto. Que ya no están. Pero es lo que nos dejan y no se han ido. Bueno, me imagino que están totalmente de acuerdo. Veo allá los carteles de no al aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Están de acuerdo con lo que dice América? Los derechos no se consultan. A ver, otra vez si pueden acercar un micrófono, por favor. No se consultan. La legitimidad no se consulta. La dignidad de los pueblos no se consultan. El cambio se dio, o la consulta se dio y la respuesta se dio el 1 de julio. Esa es la situación. Queríamos un cambio, se dio. No hay consulta. No debe de haber consulta a algo que durante 17 años hemos expuesto legal, social y con nuestra propia vida. No olvidamos la agresión que sufrieron nuestros pueblos, 2006, Mayo Rojo, no se olvida. Bueno, Nacho. Ni aviones, la tierra da frijoles, ni hoteles, ni aviones, la tierra da frijoles. A las compañeras, Nacho. Aún no hay justicia para las violaciones a nuestras compañeras. Regreso contigo. Gracias, Ciro, Nacho. Contigo. Y la primera pregunta, también un cuestionamiento. ¿Esta obra es defendible? La obra en Texcoco. La posición de la industria siempre ha sido la transparencia de la obra, ¿no? Entonces, nosotros como
Canaero como líneas aéreas, tanto de pasajeros de carga, siempre hemos pedido la transparencia. ¿Les parece que ha habido transparencia? El Instituto Mexicano de la Competitividad, que es muy duro en sus evaluaciones, dice que para los estándares de transparencia en la obra pública en México no está nada mal la del nuevo aeropuerto. Hoy incluso lo escribió Juan Pardiñas. Nosotros no somos los especialistas en ellos, pero estamos a favor de que se hagan las auditorías y que se haga todo lo que se tenga que hacer para la transparencia de esta obra, ¿no? Mónica. Gente que va, por supuesto, con los argumentos de América del Valle y que dice, pues de alguna manera, cómo se van a contrarrestar, ¿no?, las afectaciones del subsuelo, los daños ambientales, los daños ecológicos con el proyecto del aeropuerto de Texcoco. Así es, Jimena Santibáñez, preguntando qué acciones específicas. Hablan de que la ingeniería puede resolver muchos de los problemas que va a tener este ecocidio. Ya está teniendo. Pero específicamente, ¿cómo le van a explicar a una aerolínea extranjera que las aves van a ser un riesgo? Que están en una zona donde todavía es zona de vuelo. ¿Cómo van a contrarrestar las inundaciones? Están en una zona lacustre. Si hoy en día tenemos problemas de inundaciones en toda la ciudad, ¿qué acciones específicas y concretas tienen para contrarrestar esto? Eso ustedes lo evaluaron, ingeniero. Sí, sí. Lo evaluaron antes de decir sí a Texcoco. Está toda la parte de análisis hidrológico y toda la parte ambiental, que ya está evaluada, está considerada dentro de las manifestaciones de impacto ambiental, que es una de las ventajas que ya se tiene de detalle de Texcoco. Esa manifestación de impacto ambiental no se tiene todavía para Santa Lucía. Allí es cuando no pudimos hacer una comparación precisa porque no se tenía toda la información. De hecho, algunas de las agrupaciones de la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros no estaban de acuerdo con Texcoco, pero ya en términos globales, pues se llegó a la conclusión de que Texcoco. Sergio. Un comentario. Dentro del proyecto y hemos analizado con instituciones internacionales, nuestro principal valor como industria aérea es la seguridad. Entonces, esa es la recomendación que tenemos de todas las instituciones internacionales, YATA, Mitra, A4A, que es la Asociación de Estados Unidos de Aerolíneas, ven que el proyecto Texcoco cumple con todos los requerimientos de seguridad aérea. América. ¿Quién grita por allá? Allá atrás. A ver, América. Las manifestaciones de impacto ambiental, la misma que se realiza para el nuevo aeropuerto, en septiembre de 2014, hubo cerca de 20 participaciones, 20 exposiciones, 20 expertos, a donde 18 de estos dicen el aeropuerto y toda la evaluación que hacen es, no, Texcoco no es la mejor opción. Y eso lo dijeron en la manifestación ambiental. Lo dijeron distintos compañeros. Luis Loret, él es un antropólogo, un arqueólogo de Chapingo. Lo dijeron distintos especialistas, académicos que participaron en esta manifestación. Ahí vemos a cerros desgajados, Tezoyuca, Tlaminca, Texcoco, y las manifestaciones de impacto ambiental resulta que están condenando a nuestras comunidades y ustedes están siendo juez y parte, no hay tal imparcialidad. Juez y parte. No sé por qué lo dice. Juez, pero lo dice. Es juez y parte. O sea, la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros es absolutamente transparente, no tiene compromiso de ningún tipo. Respeto, por favor. Las manifestaciones de impacto ambiental que ha presentado, no hablo específicamente quizá de esta agrupación, pero sí del grupo aeroportuario, que es el que está promoviendo esta gran obra, no tiene sustento. Ahí hay varios compañeros de distintas comunidades a donde tenemos ahora, donde había un cerro, hay un gran cráter y estos ahora van a ser rellenos de basura tóxica. Eso se evaluó y Nacho. Se evaluó mal. Una de las constantes que hemos tenido, Ciro, en estas discusiones y sobre todo lo hemos visto en redes sociales es si preguntarle a la gente o no es válido, si la gente tendría que opinar o no. El señor León está aquí con nosotros. ¿Qué opina acerca de si se le debe de consultar a la gente aunque no sea experto, aunque no sea técnico, aunque no forme parte de la industria? Dos cosas. Por supuesto que la opinión de la gente, como nos dice nuestro presidente electo, es vital, es importantísima. La gente va a ser usuaria de una o de otra opción.
Por lo tanto, la gente tiene la necesidad de estar informada. Programas como este le van a ampliar un panorama y van a poder decidir con mayores argumentos. La gente tiene derecho a opinar y desgraciadamente la gente podría detener este aeropuerto. No tenemos ahorita el tiempo porque tenemos un proyecto en Santa Lucía que parece no competir porque tenemos un 30% de avance del actual, pero lo que yo sí le pediría al nuevo gobierno es que se revise la construcción de que parece que podría quedar como definitivo y además, en mi opinión, podría estar sobrevaluado, entonces que se cambie, que se revise, pero por supuesto que la opinión de la gente siempre será respetable. Bien. Muchas gracias, don León. Ingeniero Morán. Sí, cómo no. Bueno, seguramente ustedes se enteraron de que hubo una encuesta que se aplicó por parte del Financiero a 420 personas por teléfono, 420 ciudadanos, y ahí una de las cosas más significativas que resultó es que el 67% de los consultados están de acuerdo en que exista la consulta. Eso es ya bien importante, ¿eh? Por otra parte, el 58% quiere que sea vinculante inclusive. Yo creo que uno de los valores más significativos de esto es que estamos enterando a cada vez más gente, y esto, sin que sea esa una encuesta definitiva, da idea. Coincidirán que es una situación bien difícil para ustedes. Por un lado, hay una obra que se está trabajando desde hace 3 o 4 años, que lleva un gran avance, 31% dicen. Se le ha hecho una gran inversión, está respaldada por las autoridades de aeronáutica, está respaldada por la gente del aerotransporte, la ven en general bien los ingenieros, las asociaciones más importantes de ingenieros, eso tenemos por un lado. Por el otro, se está llevando una consulta y todavía no sabemos bien a un mes, faltan 40 días, 40 días para la consulta, no sabemos si va a ser una encuesta, si va a participar el INE, cómo va a ser, dónde vamos a votar, cómo vamos a participar. Y esta noche estamos escuchando, y además con claridad, y agradecemos mucho la claridad a la gente de Atenco, del Frente de Defensa de los Pueblos de Atenco, están diciendo, no nos importa el resultado de la consulta. Nosotros nos vamos a oponer a ese proyecto, resuelva lo que resuelva la consulta. ¿O entendí mal, América? Yo quiero matizar. A ver. Efectivamente, esta propuesta y este mecanismo de decisión del nuevo gobierno creo que carece todavía y bueno, esperamos que pronto nos aclaren y deje de haber ambigüedad en los mecanismos y cómo se va a realizar y la forma, pues, por un lado. Por otro lado, creemos que si la consulta se va a realizar, hacemos un llamado a que toda la gente que vaya a participar en esta diga no al aeropuerto de Texcoco. ¿Para qué consultas en el ustedes caso se van a de los oponer? pueblos, en el caso de los pueblos, a donde nosotros hemos estado buscando constantemente al nuevo gobierno para sugerirle, para decirle, aquí estamos, existimos, estos somos los pueblos afectados, los que hemos venido afectados desde hace 17 años, queremos ser escuchados, queremos ser tomados en cuenta y participar incluso en el diseño de esta consulta, ¿por qué no? ¿Pueden hacerlo, ingeniero? En el caso de si ganara en esta consulta la opción por Texcoco, creemos que también, por supuesto, aquellos partidarios de la construcción del aeropuerto en Texcoco, pues por supuesto que van a estar moviendo todas sus piezas y todo su poderío económico para evitar eso es la consulta hasta donde tengan, precisamente para reducir el conflicto. Sí, pero aquí hay distintos actores que van a estar participando y los pueblos, vamos hacia la parte final ya del programa, la parte de las conclusiones. Veo todavía muchas manos por allá. Mucha gente. Consultados ampliamente. Sí. Bueno. Sí. En forma circunstancial en este momento. Ahí estamos, y fíjate, a aquí más personas. frente Mónica, a lo sí. que menciona a América, ¿no?, de esta consulta, tienen muchas dudas si se puede también o están abiertos a proyectos alternos, a escuchar a la sociedad frente a estos, como lo está preguntando Joseph. Hola, ¿qué tal? Básicamente, ¿por qué no por una vez en la vida de México como nación pensamos en una solución a realmente largo plazo y de impacto? Hace 2 sexenios empezamos con la idea del aeropuerto de Toluca como una alternativa. Unir ese aeropuerto con un tren rápido a la Ciudad de México. ¿Y qué tal integrar Querétaro, Puebla y Cuernavaca? Hacer una megalópolis real, sosteniendo el aeropuerto que ahorita está, que además se le invirtió hace 2 sexenios mucho dinero para una nueva terminal. ¿Por qué no hacer una idea
y que además no entremos en tantos conflictos, porque también ecológicamente, socialmente, es que no todo es dinero, caramba. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿alguien quiere responder o vamos contigo, Nacho? Senadora Xochitl Gálvez, ¿tienes alguna aportación? Básicamente decir que me suena un poco cuentas alegres que en 2 años estaría Santa Lucía. Falta por lo menos 1 año de planeación, justamente para analizar todos estos temas de conectividad, otro año para hacer ingenierías, porque si no va a tener el mismo resultado, que el costo se va a duplicar porque no se hicieron las ingenierías adecuadas. Y lo que más me preocupa es, si en esas ingenierías que se hace, si ganara la solución de Santa Lucía, ¿qué pasaría si no pasan los estudios de aeronáutica civil? Si ya ganó esa opción. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa. Ingeniero. El tema de los espacios aéreos es un tema que sin duda va a ser crucial, va a ser definitorio. Es un tema que se está en este momento estudiando, están técnicos de la Organización de la Aviación Civil Internacional, de la Organización de Naciones Unidas. Están haciéndonos el favor de estudiarlo a fondo, y vamos a tener una visión preliminar pero definitiva para el propósito de la convivencia de los dos aeropuertos. Eso es lo más importante, el que no exista interferencia entre los aeropuertos y que sea absolutamente seguro. Si el rediseño de los espacios aéreos, aunado a las nuevas tecnologías de la aviación, hacen posible la operación con 0 riesgo, entonces se duplica la capacidad del actual aeropuerto y tiene capacidad de crecer aún más el de Santa Lucía. Eso hay que decirlo, porque pareciera que no. ¿Cómo ves no eso, fuera el Sergio? caso. Hasta hoy, los estudios que tenemos, y tenemos el de Mitre, que ha participado en más de 100 países apoyando para hacer los aeropuertos. Como estamos hoy con la entrada a Mateo, que conoce muy bien Carlos, tener los 2 aeropuertos limitaría la capacidad, en el sentido de que si hoy, déjame poner un ejemplo, la separación entre la entrada de los aviones es alrededor de 4 millas, para que no tuvieran la misma entrada nos tendríamos que ir a 8 millas. Y esto limita la capacidad. Por eso yo hablaba de que la capacidad podríamos ir de 60 con los 2 aeropuertos, entre 70 y 75 operaciones por hora de vuelo. Y esto limitaría, y estaríamos discutiendo la misma decisión en 7 años. Y sobre lo que decía Xochitl Gálvez, ¿qué pasa si en la consulta gana Santa Lucía y Santa Lucía no pasa los estudios que no se han hecho? Pero otro tema que me gustaría tocar mucho son los costos operativos para el gobierno de tener 2 aeropuertos. Suponiendo ¿Va a ser mucho más caro? Suponiendo que Santa Lucía, porque ya lo hemos platicado con el ingeniero Jiménez Espriu, con Carlos, también sea internacional, necesitas doble aduana, doble migración, doble policía. Hoy en día, uno de los grandes impactos que tenemos en el turismo y en la internación de clientes a México es el Instituto Nacional de Migración. Bueno. Ahí también hay que tocar el punto muy importante. Con la información que tenemos al día de hoy, pues no vemos la viabilidad de que compartan espacio aéreo Santa Lucía y Benito Juárez. Pero nuestros expertos dicen que haciendo más estudios en corto tiempo, se podía demostrar que sí es posible y también que satisface la demanda a largo plazo, pero eso no lo tenemos todavía. A ver, algo más, Sergio, vamos a tener que ir a una pausa, vamos ya hacia el final del programa. Un tema. Sí. Hemos hablado de las personas y de su conectividad, pero también hay un tema fundamental en la aviación, que es la carga. Cómo se transporte carga. Que eso da comercio, que eso da a las industrias. Por ejemplo, toda la industria automovilística en el área del Bajío, Aguascalientes, pues necesita mucho la conectividad aérea para el suministro para su cadena de suministro, ¿no? Hay ejemplos, por ejemplo, aerolíneas mexicanas de carga transportan mucho salmón de Chile a Los Ángeles. Entonces, imagínate muchos perecederos que tuvieran que ir de un aeropuerto a otro, pues perderíamos toda la competitividad. Vamos a hacer una pausa y al regresar hay más preguntas. Vamos a concluir tratar de llegar a conclusiones. Estamos recibiendo muchas llamadas y muchos comentarios que nos dicen que por qué no están los pilotos, que por qué no está Mitre, que por qué no están una serie de organizaciones, que por qué no está el actual grupo aeroportuario. Es un primer programa, es un primer acercamiento. Tenemos un punto de vista sobre la consulta del próximo gobierno, un punto de vista de un movimiento que ya en una ocasión
no quiero decir que lo echaron atrás, pero que fueron una resistencia formidable para el proyecto del aeropuerto. Estamos escuchando los puntos de vista especializados. Los invitamos desde ahora para que el domingo 14 de octubre, dentro de un mes más o menos, ¿qué día es hoy? 9. El domingo 14 de octubre, 2 domingos antes de la votación, nos acompañen. Aquí vamos a tener un segundo debate, vamos a abrir todavía más, si se puede, la participación de la gente. Entonces los esperamos aquí, desde ahora la invitación, el domingo 14 de octubre, 9 de la noche, segundo programa, debate, participación con la gente, como lo quieran llamar, destino Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hacemos un muy breve corte y al regresar las conclusiones y las últimas opiniones en este especial de Imagen Televisión. Volvemos. Qué bueno que nos acompaña, gracias de verdad en este primer programa especial sobre el Aeropuerto Internacional de México. Y Ciro, a modo de conclusión, de este lado de la audiencia, tengo 6 opiniones agrupadas, van a ser bastante concretas. Vamos rápido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Simplemente decir que si se está optando por una consulta y una consulta va a ser el medio por el cual se va a conocer la opinión pública, ¿no se estaría vulnerando también como la parte de la seguridad y el conocimiento de toda la industria de la aviación que se tiene hasta este momento? Ok, yo como parte de la Asociación Civil Buscando Tus Huellas, es Pro Vida Animal, sí estamos, hacer hincapié en que aquí no se tomó en cuenta las especies, la vida animal y pues invitados están a que nosotros sí nos vamos a manifestar en noviembre en una marcha en defensa de los derechos de los animales. Buenas noches, mi nombre es Mario Mendoza, de la comunidad del municipio de Tepetlostó. En nuestra comunidad tenemos más de 60 minas que han extraído el material pétreo y aparte en Tlaminca han tirado los lodos tóxicos. Ese es mi comentario nada más. Muchas gracias. ¿Una usuaria? Sí, perdón. Yo comentaba que como usuario yo prefiero viajar, por ejemplo, a Panamá y tomar una conexión desde Panamá a Centroamérica, incluso a veces a Estados Unidos, que viajar a Estados Unidos y tomar 2 conexiones ahí o a cualquier otro país y tomar 2 conexiones. Con Santa Lucía complicaría este procedimiento. Sí, buenas noches. Mi comentario va que realmente este proyecto está subestimando el impacto ambiental sobre la cuestión hidrológica de la Ciudad de México y la parte central de la cuenca del Valle de México. Entonces están arriesgando por un megaproyecto de 60,000 millones de pesos el traer o poner a la Ciudad de México sin agua, al Estado de México sin agua, e invertir en infraestructura millonaria para traerla desde dónde. Igualmente en la cuestión de los valor de ganancia que genera el aeropuerto contra el valor de mantenimiento, va a superar el mantenimiento con las ganancias. A mí me gustaría que tomaran en consideración los costos en la cuestión de la logística internacional. No es lo mismo en una sola infraestructura la parte de aduanas, impuestos, que si se va a tener que hacer en 2 operaciones, incrementa totalmente el tiempo, el costo, impuestos y definitivamente al consumidor final. Muchísimas gracias por sus opiniones. Voy contigo, Mónica Noguera. Exacto, aquí tenemos a Eva, también tiene una opinión. Bueno, sí, yo creo que no estoy de acuerdo con la forma de consulta popular que están proponiendo. El subsecretario habló de las decisiones cupulares y a mí me parece que el no tomar en cuenta los mecanismos actuales para hacer una consulta popular y saltarse a la Suprema Corte de Justicia en determinar si es constitucional o no esta consulta, también es una forma de seguir tomando decisiones populares, porque al final de cuentas este tema no salió de parte de la ciudadanía. Tal parece que solamente es un tema que promueve la imagen del presidente electo y que sigue queriendo quedar bien ante la sociedad, pero no tomar en cuenta la opinión de los temas que nos importan realmente. Ok, tenemos por aquí a Héctor también con su opinión. Muchas gracias. En días recientes Mitre dijo que era inviable la operación paralela de Santa Lucía y del aeropuerto actual por cuestiones de ineficiencias y también porque se ponía en riesgo la vida de los pasajeros. En este sentido, mi pregunta es para el próximo subsecretario: ¿por qué desde la campaña no se hizo un estudio serio, consensuado, técnico, basado en criterios eminentemente técnicos y se partió desde criterios que respondían más hacia simpatías populares? ¿Por qué hasta ahorita estamos entonces teniendo este debate? Vamos rapidito nada más con un tercero. Una más, por acá, venga. que viene Emiliano, ven por acá, ven Emiliano.
A ver. Bueno, primero que nada, buenas noches. Un comentario. ¿De qué sirven los expertos? Bueno, también se pregunta, ¿de qué sirven los expertos si al final nos vamos a brincar a una encuesta? Y otra pregunta, ¿no sería también viable, aparte de invertir en un aeropuerto que es necesario en cuanto a infraestructura, invertir en un aeropuerto estéticamente atractivo, considerando que existen aeropuertos mundialmente conocidos y que también son una buena fuente de turismo, la atractividad de un aeropuerto? Bien. Muchas gracias. Ciro. ¿Por qué no dijeron consulta en la campaña? Sé que es una pregunta que habría que hacerle al propio Andrés Manuel López Obrador, pero queda eso. En la campaña nunca hablaron de una consulta. Estoy citando de memoria, a lo mejor me equivoco, a lo mejor lo dijo al final de la campaña, pero tengo la impresión de que no. Tratando de dar respuesta también. A ver, vamos rápido. rápido. Muy rápidamente. No se podía hacer el estudio antes de saber si quedábamos... Si ganaba. Exacto. Era imposible y además no tendríamos credibilidad ante ninguna de las, Pero sí se podía de las decir organizaciones con las que en un se tema tiene que hacer un controvertido se trabajo. podía hacer una consulta. Eso no cuesta, eso no, cuesta 0 pesos, 0 centavos. La consulta. Sí. Pero ahorita el tema no, es... decir que iban a hacer una consulta. En fin, ya no sé. Aquí quiero tocar varios de los temas que tocamos. El tema más relevante aquí es la seguridad. Con los aeropuertos, con los aviones no se juega, con las vidas humanas no se juega. No es posible que pudiera arrancar, pensarse en tener una alternativa con riesgos en Santa Lucía. Ese es un tema que los expertos que han estado ayudando para definir Santa Lucía lo tienen muy claro y por eso la OASI va a estar participando con ellos y nos va a dar todo su análisis de los espacios aéreos y nos va a decir antes de que ocurra cualquier consulta. Vamos a una última ronda de preguntas, Nacho, Mónica, y concluimos, Sergio, ingeniero, América, concluimos aquí en la mesa. Nacho. Hola, buenas noches, un saludo a toda la mesa, mi nombre es Fernando Gaitán, y bueno, yo soy piloto aviador, recién graduado. Al momento me encuentro en la fase de convalidación, sin embargo, como bien lo mencionan en la mesa, yo creo que es muy importante una construcción del aeropuerto. Como lo mencionan, la aeronáutica representa el 3% del Producto Interno Bruto. Más allá de eso, con el tiempo, como mencionan en la mesa también, se va a requerir tarde o temprano que se construya un nuevo aeropuerto. Esto por la orografía de México. Se habla de aeropuertos como Dallas, por ejemplo, que usted voltea y tiene 3, 4 aeropuertos a un lado. Sin embargo, en Dallas es planicie. Aquí, por la cuestión orográfica de México, tarde o temprano se va a tener que construir un aeropuerto por el tráfico aéreo que esto representa. Y bueno, también al generar tantos empleos, esto va a permitir que el país crezca, porque un país crece con turismo, que es lo que va a implementar el nuevo aeropuerto, y también con empleos. Si queremos ser un país de primer nivel, creo que sería importante que se tome en cuenta Texcoco. Mónica. Exactamente, aquí tenemos, es específicamente para América, ¿verdad? Esta pregunta acerca de tu municipio, Netzahualcóyotl, que estará a 25 kilómetros probablemente de Atenco. Así está, 25 kilómetros de nuevo aeropuerto. Y mi pregunta específicamente para América es si ha considerado el impacto económico negativo que traerá en su caso la cancelación del nuevo aeropuerto, ya que, por ejemplo, los que habitamos en este municipio estamos a favor del aeropuerto, porque estamos esperanzados en que esto traerá una detonación económica positiva, no solamente hacia nosotros, sino a municipios como La Paz, Chalco. Entonces quería ver si también habían visto estos puntos de vista y no solamente los de Atenco. América. Sí, yo creo que esa pregunta sería sobre todo para los que han estado impulsando este megaproyecto. Nosotros decimos sí a la vida y creemos que una forma de emprender, impulsar empleo y un crecimiento económico no necesariamente tendría que ser con esta mega obra de un gran negocio para los grandes potentados y que está el municipio de Netzahualcóyotl es uno de los inundados. ¿Acaso queremos que esto se siga profundizando? Porque esa obra es lo que va a generar, va a seguir profundizando. Todavía ustedes no nos han acabado de decir cómo le van a hacer en concreto. ¿Cuáles son las medidas con las que van a mitigar inundaciones en los municipios más cercanos, en la delegación Gustavo Madero, en la delegación Venustiano Carranza? ¿Queda respondida su pregunta? No, de hecho lo que estoy preguntando es si ustedes han considerado el impacto económico negativo que trae la cancelación o solamente vieron el punto de vista de Atenco y de su municipio aledaño. Tú estás mencionando sobre los empleos y todo lo que puede ser de beneficio para su municipio. A nosotros nuestra postura es no vamos a defender una mega obra cuando se pueden generar otras alternativas, otros proyectos que generen
justo un crecimiento económico en la región. ¿Lo requerimos? Sí, lo requiere todo México, no solo esta región. Bueno, se nos acaba el tiempo. Conclusiones, Sergio. Para nosotros es Conclusión. mi conclusión es sí al nuevo aeropuerto porque la industria... Sí a Texcoco. Sí a Texcoco porque la industria necesita un mega aeropuerto que va a generar mayor tráfico de pasajeros, por lo tanto mayor operaciones. Es muy importante decir que hoy las aerolíneas nacionales tienen más de 25 mil millones de dólares invertidos en pedidos de flota a futuro. Esto porque la aviación así es un negocio de largo plazo. Necesitamos una decisión en México de una vez por todas de largo plazo y sobre todo en la rentabilidad social que puede tener este proyecto en la generación de empleos. Hoy generamos 1 millón de empleos directos e indirectos y podríamos generar 1 millón más. Y quiero hacer una referencia muy importante que los empleos que se generan en la aviación son de largo tiempo, son empleos bien pagados, en tanto pilotos, sobrecargos, mantenimiento, personal de aeropuerto y todo lo alrededor de la aviación, toda la industria turística, todas las industrias que tienen correlación, son empleos bien pagados arriba de la media nacional, los necesita el país y sobre todo también necesitamos incorporar a muchísimos jóvenes a nuestra industria, ¿no? La Cámara Nacional de Aerotransporte Gracias, dice Ciro, sí a Texcoco. Gracias por la invitación. La Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros, ingeniero. Sí, con las observaciones Sí a Texcoco. que mencionaba, los problemas que menciona América se pueden resolver, las cosas del hundimiento, ¿Cómo? desde luego que hay que hacer Díganos obras cómo. de regulación y tratamiento, ya se tienen contempladas que Y van de a costar, desecamiento debe ser claro. parte de los costos, hacer mejoramiento del suelo para mantener una sustentabilidad de la obra. Van Eso a desde desecar el el punto lago- de vista de lago- ingeniería no se va a disecar, va a El seguir lago- operando, pero la preocupación de la ingeniería es que eso cuesta. Bueno. Conclusión, América. A donde sea que vayamos, los pueblos tenemos que decir no al aeropuerto en Texcoco. Se vaya a la consulta, se vaya a las calles, ejerzamos nuestro derecho a la manifestación desde los pueblos afectados, que no solo es Atenco, Texcoco, Teotihuacán, Acolman, Chalco, Ixtapaluca, Amecameca. Todos los pueblos decimos no al aeropuerto y vamos a ejercer nuestro derecho a la movilización. Gracias. Conclusión, ingeniero. ¡Aviones no! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! ¡Tierra sí! ¡Aviones no! Bueno, conclusión, ingeniero. La decisión que tome la ciudadanía va a ser una decisión informada, mucho más informada de lo que suponemos en este momento. Seguramente aquí haremos del conocimiento de todos cuál es el resultado del estudio de la OASI. Si el resultado del estudio de la OASI nos dijera que hay el menor riesgo, se le hará saber a la ciudadanía y eso definirá perfectamente las cosas. Eso no. Si no es el caso, si como nosotros esperamos, resulta que sí hay viabilidad de espacios aéreos, entonces será una decisión de la ciudadanía. Nuestro desafío ahora es ver cómo comunicamos de manera sencilla lo que parece Les ser quedan una decisión compleja. 45, 50 días para hacerlo. Consulta o encuesta o algo el domingo 28 de octubre. Eso queda pendiente. Bueno, Por ¿viene otra- alguien del gobierno de Andrés Manuel López Obrador aquí el 14 de octubre? Los Esperemos. invitamos desde ahora. Usted Esperemos o que quien sí, con ustedes mucho gusto. decidan. Ojalá. Con mucho gusto. Bueno. Por otro lado, en la pausa nos enteramos de que esto era trending topic. Eso dicen. Y eso es Ah, algo pues qué bueno. excelente. Eso está reflejando pues el No, interés muchas que ha gracias. despertado. Muchas la gracias. consulta Y los antes de irnos y agradecer a nuestros invitados, última ronda, Nacho. ¿Cuál es tu nombre? Hola, Mariana Hernández Vela, buenas noches. Esta pregunta se puede quedar, si quieren, para el siguiente debate, es si después de la consulta la gente vota por un aeropuerto que los expertos han dicho que no es viable y finalmente es un fracaso, ¿va a ser responsabilidad de la ciudadanía este fracaso? Mi pregunta. Muy buena pregunta. A ver, ¿Dónde quedó a ver, la ingeniero, bolita? a ver, ingeniero. ¿Dónde va a quedar la A ver, bolita? ingeniero, antes de escuchar una última pregunta por allá, esa pregunta concreta, ¿van a ser los ciudadanos los que se equivoquen, los que cometan un grave error? O el pueblo es sabio, como dice López Obrador, dice el pueblo Yo es sabio. partiría de que hay sabiduría. Bueno. ¿no? Y que incluso, bueno, ¿qué le digo? Ya hay encuestas que están apuntando hacia algo. Está bien, sí, ya los mencionó. Ojalá y aquí esté mejor informada la gente
Porque esto puede ser además el prolegómeno de otras inversiones significativas que ocurran más adelante. Bueno, Mónica, nos vamos con aquí también con opiniones de Antonio García. Antonio. Gracias, buenas noches. Bueno, espero que realmente hayan puesto también en la mesa la parte del nuevo aeropuerto, porque sabemos que está en un terreno no muy estable. Entonces, si a largo futuro también las aerolíneas van a estar conscientes de que puede ser riesgoso en la parte de los terremotos, sería también viable ponerlo en la mesa. Ok, y por aquí atrás tenemos también un punto importante. Un comentario, cuando pasaron los videos de favor de uno y el otro, las diferencias de precio entre hacer Santa Lucía y dejar Texcoco no contemplaban lo ya erogado, ¿no? O sea, ya hay más de 140 mil millones de pesos gastados en una losa de cimentación. ¿Y ese dinero se va a ir a la basura, ingeniero? Se va a ir a la basura, o sea, ¿dónde queda esa lana? Porque dices, bueno, si sale más barato uno que el otro, pues sí, pero hay que cancelar algo que ya está erogado. Si perdiera Texcoco en la consulta. Si perdiera, habría que ver cómo se aprovecha lo que exista en la inversión que ya está. Que se va a aprovechar un aeropuerto que no va a ser aeropuerto. No, pero en fin, sería aeropuerto. Bueno, queremos agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros. ¿Van a participar en la consulta? ¿Tienen interés en participar todos? Suponemos que sí. A ver, una vez que ya se nos acaba el tiempo. ¿Cuál es esa consulta? Jurídicamente, ¿en qué está sustentado? ¿Qué va a pasar? Yo me voy a amparar en contra de la consulta. La Suprema Corte de Justicia me va a dar la razón porque no existe una fuerza vinculante entre la respuesta de la consulta y lo que se está consultando. No lo va a hacer el INE, no lo va a hacer el propio gobierno, porque lo está haciendo el gobierno de Peña Nieto. Entonces, ¿qué naturaleza va a tener esa consulta? Y luego, ¿la culpa de quién va a ser? ¿De los consultados? Ingeniero. Pues mire, eso habrá que dejárselo a los abogados ahora. Habrá que dejárselo a los abogados. Bueno, nos vamos, nos tenemos que ir. Perdón, pero ya es... A ver, ya hablaron varias veces. La gente habló una sola ocasión. Ustedes hablaron en varias ocasiones. Pero a ver, finalmente, le pido brevedad. ¿Le pueden acercar allá? Le pido brevedad. Hablaron mucho más que el resto de nuestros invitados. Claro que sí. Claro que sí, vamos a seguir hablando. Con todo respeto a todos y de verdad, lo que pedimos es reflexión a todos de este daño que nos va a causar a todos. No es Atenco, como decía el joven. No es Atenco. Esto va más allá de Atenco y qué bueno que ya salió de Atenco. Y hay que también reflexión para los ingenieros. Dicen, todo se resuelve. Hace unos días, un aeropuerto en Japón quedó bajo el agua. Hay que entender que el agua busca su cauce y hay que respetar la vida, porque estamos luchando por la vida, no por destruir la vida. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Vas a participar en la consulta? Claro que sí, Ciro, por supuesto que sí, como buena ciudadana. Opinión, comentario, Nacho. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias, Nacho. Ciro, estamos esperando esa consulta, va a ser más importante que el 1 de julio, todo parece indicar. Por lo pronto, el próximo 14 de octubre, este segundo programa especial que estaremos haciendo para informarnos y tomar mejores decisiones. Ahí estaremos, por supuesto, con ustedes. Ahí estaremos. América, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Síganos invitando, Y muchas gracias por la claridad. Me quedo con tu comentario independientemente del resultado. Independientemente del resultado de la consulta, ustedes se van a oponer al proyecto, aunque gane Texcoco. Sí, estamos ejerciendo nuestro derecho a la vida. Gracias, América. Ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo siente el ambiente? No, bien, Sí. está calientito. Aquí está animado. Aquí está tranquilo. Muchas gracias, ingeniero. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Sergio, mil gracias. Muchas Gracias por la oportunidad. Muchas gracias a todo el equipo de Imagen Televisión que hizo posible esta transmisión. Muchas gracias a ustedes. Nos dicen que por qué no incorporamos opiniones en las redes sociales, que hay mucha gente que no vive en la Ciudad de México, que no puede estar aquí, que quiere expresar un punto de vista. Lo vamos a estudiar, vamos a revisar el formato del programa esta noche y el 14 de octubre aquí estamos de regreso. ¿Vienes, Mónica? ¿Sí? Claro ¿Nacho? sí. ¿También? Claro que sí, ahí estaremos. Yo lo voy a someter a consulta, sí, a ver si... O a una encuesta. Vamos a revisarlo y aquí estaremos 9 de la noche el domingo 14 de octubre con este especial de Imagen Noticias sobre el nuevo aeropuerto de México. Ya no es de la Ciudad de México, nuevo aeropuerto de México. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.